demostraron que este grupo de personas, lo que pasaba es que tenía 47 cromosomas. Y ahí pongo a Jacobs, que es olvidada porque dice que es una dama, una doctora que también lo estudió y que seguro por cuestiones de esa época no estaba incluida en este estudio, ¿no? En el año 61, en ese momento, como les digo yo, le decían que era una diosa mongoloide, decidieron un grupo de personas que se reunieron, un grupo de estudiosos, incluido dice un descendiente del doctor Down, que dijeron que mejor en lugar de diosa mongoloide dijeran que era el nombre de síndrome de Down. Y fue tanto que en el año 65, hasta un delegado de Mongolia se acercó a la OMS a pedir que por favor ya no dijeran síndrome de Down, sino que le llamaran no le dijeran mongólico, sino síndrome de Down o trisomía 21, ¿no? Con todos los estudios que vio de la genética, en el año 2000 lograron completar toda la secuencia genética de ADN del cromosoma 21. Y esto, como les digo, la genética está revolucionando muchas cosas y estábamos intentando entender qué es lo que pasa, ¿no? En el año de 2010, Julie y colaboradores han hecho un modelo de ratón, el TS65DN, en donde han logrado una trisomía completa de regiones cromosómicas homólogas a la trisomía 21 humana. Y ahí es que en este ratoncito que están haciendo muchos estudios para intentar saber qué es lo que pasa, por qué sucede este cambio, cuál es la causa de todos los cambios que tiene esta condición genética. En cuanto a la epidemiología, lo único que hay estadístico es la edad de la madre. Miren ustedes el cuadro que hay ahí en donde a los 30 años es 1 en 1000, pero a los 35 años es 1 en 365. O sea que la edad de la madre a partir de los 65 años, algunos dicen que es por envejecimiento, por de los órganos de la mujer, hay más frecuencia de síndrome de Down. Pero el síndrome de Down puede ser por causa tanto de la madre o como del padre. Pero lo único que estadísticamente se ha visto es un aumento más a partir de los 35 años. Aunque, por estadística, cuando ustedes ven los síndromes de Down, hay más niños síndromes de Down nacidos en mujeres jóvenes, pero es porque las mujeres jóvenes son más fértiles que las mujeres que tienen más de 35 años, ¿no? En global, hay más hijos Down en mujeres jóvenes que en mujeres adultas, pero es por volumen, pero más frecuencias en adultas, ¿no? Recordemos un poquito de nuestras clases de genética, porque esto es pura genética, esa aparición de un cromosoma más en el par 21. Y eso, acuérdense bien, recuerden, regresen a su genética, que puede ser por trisomía libre o completa, por translocación o por mosaicismo. Y eso va a influir un poco incluso en las características morfológicas del paciente. La trisomía libre, que es la más frecuente, dice que es un accidente genético, ¿no? ¿Por qué pasa? La edad materna o qué sé yo. Todavía no está bien definido otras causas, no solamente la estadística que tenemos. Es el 95% de casos, sí es un exceso cromosómico, que es un error durante la división meiótica, o sea, cuando recién empieza a formarse el ser humano, ¿no? Esa división completa del material genético de uno de los padres a la hora que se formen los gametos. La causa desconocida, como he dicho, el único factor es el estadístico, y el 85% es responsable del óvulo, pero hay un 15% en donde el responsable del cromosoma extra es transmitido por el espermatozoide. Y acuérdense que la otra forma es la translocación. A ver, recuerden sus clases de genética. Aquí en el cuadro vemos el cromosoma 14, ¿no? Y es cuando un trozo del cromosoma de 21 extra se pega a otro cromosoma. Aquí hemos visto que se ha pegado al cromosoma 14, que es donde más frecuente se pega. Entonces, las personas que tienen esta característica son portadores sanos. O sea, son personas que cuando uno cuenta su recuento genético tienen sus 46 cromosomas. Pero ¿qué pasa cuando estas personas que son portadores sanos, que no tienen ninguna característica, se casan? A la hora que se casan y a la hora que se produce la meiosis, cuando van a tener un hijo, este cromosoma que está en el 14 del padre o de la madre, se intenta acomodar en el 21. Se va al 21 donde hay ya sus dos cromosomas y ahí viene la trisomía 21 del hijo. Y la otra forma es el mosaicismo, en cual se produce después de la concepción,
y por eso es que no está presente en todas las células como en los otros casos, ¿no? Entonces, en esta polimogenismo quiere decir que en una parte, cuando el cigoto está en la división celular, hay un momento que no se sabe por qué hay una separación incompleta. Entonces, las células afectadas van a ser a partir de ese momento. Las que se formaron antes van a ser normales, por eso llamamos mosaicismo. Van a tener células normales y células afectadas, ¿no? Factores de riesgo, edad, estadísticamente edad avanzada después de los 35 años, y lógicamente ser portadores de una translocación genética síndrome de Down. Nos dice que estas personas que tienen la translocación tienen un 50% de riesgo de repetirlo en el siguiente embarazo. En cuanto a la clínica, creo que todos hemos visto a una persona con condición genética, y digo condición genética porque es una palabra que están empleando todos los genetistas. Nos dicen que el Down no es una enfermedad, es una condición genética. Y esta condición genética puede ser que haga que las personas tengan diversas enfermedades, pero en sí es una condición genética, no es una enfermedad en sí, ¿no? Y todos conocemos, pero van a tener dos cosas que van a tener todos, que son retardo de crecimiento y un déficit intelectual que va a ser variable. Este retardo de crecimiento va a ser porque todos van a ser hipotónicos, laxos, que va a condicionar que su crecimiento sea diferente. Un niño con síndrome de Down, por ejemplo, se va a sentar recién a los 6 meses, va a hablar a los 2 años, a los 2 años o 3 años va a tener un retardo de crecimiento ya visto, y el déficit intelectual en todo. 100% van a tener estas dos cosas. Las demás características pueden ser variables, pero retardo de crecimiento y déficit intelectual es en 100% de los pacientes, que este déficit intelectual va a ser variable. Y luego tenemos las características morfológicas que todos conocemos, ¿no? Las fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba con epicanto, que hacen que veamos pues los ojos que llamamos chinitos y por eso les llamaban mongoloides. Unas manchas blancas en el iris del ojo, que son las manchas de Brucefield. Una cara especial, es brachiocefálico, o sea, es una cara aplanada, como si hubieran aplanado la cara, la parte occipital con la parte de la cara. Es una cara a predominio transversal de la cabeza, y eso va a traer muchos problemas, ¿no? Tu cuello va a ser, acuérdense, corto y ancho, ¿no? Y con el pliegue nucal que se ve desde cuando estamos en la gestación, y que es parte del diagnóstico intraútero, y una raíz nasal deprimida justamente por esta braquiocefalia, por esa cara aplanada. Va a tener una nariz deprimida, va a haber paladar ojival, va a haber macroglosia, que más que dice que lengua grande o macroglosia es que tienen por esta braquiocefalia una cavidad oral pequeña, por eso es que parece que la lengua fuera muy grande. Clinodactilia, quinto dedo de las manos curvado, ahí estamos viendo la foto. Ese pliegue palmar único, línea simiana que antes siempre decían, ¿no? Y en el pie, el signo de la sandalia, separación entre el primero y segundo dedo, signo de la sandalia, diastasis de recto, algunas cosas de las que tiene el paciente. Y lógicamente, como les he dicho, esto es una condición, pero que lleva a algunas enfermedades. Y realmente siempre dicen que una condición genética siempre a veces trae otra, ¿no? Entonces tenemos que los niños van a tener realmente varios problemas que son sí enfermedades, como son cardiopatías congénitas, CIB, canal atrioventricular. Estadísticamente dice que en Europa tienen más CIB, pero por ejemplo acá en el Hospital del Niño de Breña, lo que más ven de cardiopatía en esos pacientes con condición Down es canal atrioventricular, ¿no? Malformación del trato digestivo, atresias, estenosis, Hirschsprung, celiaquía, cataratas congénitas, va a tener convulsiones, síndrome de West, apnea del sueño por esa característica de la naricita, que hemos dicho que es una nariz pequeña, una raíz, la raíz pequeña en la nariz, deficiencias sensoriales, hipoacusia, porque también los canales del oído son más delgados y más cortos. Y al ser más delgados y más cortos son más fáciles de que queden ahí depositados líquidos, hacen lo que se llama la otitis serosa, ¿no? Hay mayor riesgo de la población general que tenga otras enfermedades también genéticas o con rasgos genéticos como la leucemia, diabetes, hipotiroidismo, miopía. Por la hipotonía se puede luxar la articulación acroxogdea, van a ser obesos especialmente cuando llegan a la adolescencia, van a tener envejecimiento prematuro, Alzheimer, y van a ser muy susceptibles a tener
infecciones, ¿no? O sea, esas son las características que puede tener el niño. Pero sobre todo, hemos dicho que la parte intelectual es la que está dañada, ¿no? Entonces van a tener una capacidad de aprendizaje baja, dificultad para la memoria a largo plazo verbal, atención baja, deficiencia de la capacidad de discernir, coeficiencia intelectual entre 25 y 75, todos tienen alguna alteración intelectual, y un comportamiento impulsivo es más todo porque algunos o muchos de ellos se dan cuenta de sus deficiencias. Por ejemplo, en esto de la memoria a corto plazo, si yo le digo a un niño Down, mira, camina en este pasillo hacia la derecha, voltea a la izquierda y en el segundo estante agarras la tercera caja, no se va a acordar de todo, pero sí se va a dar cuenta de que no se acuerda, que tiene esa limitación. Entonces, esto hace que a veces ellos sean impulsivos, se frustren y se deprimen. Entonces, esto hay que conocer porque cuando vamos a tratar con esos pacientes tenemos que ser concretos, tenemos que ser con cosas pequeñas, porque sabemos que ese es el problema que tienen ellos. No queremos que vayan a este comportamiento impulsivo porque ellos mismos se dan cuenta de su limitación. Miren todas las comorbilidades que puede tener un paciente con Down, ¿no? 100% discapacidad cognitiva, 100% retardo de crecimiento. Lo demás, miren, hasta las huellas digitales alteradas, diastasis de retro, hipotonía, genitales hipertróficos, extremidades cortas, paladar ojival, alteraciones dentales, ¿no? Clinodactilia, puente nasal deprimido, hernia umbilical, cuello corto, cardiopatías congénitas, línea simiana, pliegue picanto, macroglosia, estrabismo, todos ellos, no todos los pacientes van a tener todo, pero son cualquiera de las cosas que puede tener un paciente con síndrome de Down. En el estudio de cromosomas que se ha hecho, cuando se estudió toda la secuencia genética de esta trisomía 21, se encontró que el cromosoma 21 tenía alrededor de 225 genes, muchos conocidos, algunos previsibles, algunos pseudogenes, y, y lo que consideran de que lo que pasa en esta trisomía 21 es que hay una sobreexpresión de genes o una interacción compleja de varios genes localizados en el cromosoma 21. Y eso es lo que han encontrado, ¿no? Muchos genes que están sobreexpresados. Una presencia incrementada de este gen que dicen que esta sobreexpresión que han encontrado, miren, para problemas cardíacos, alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones metabólicas, todas lo que han encontrado son sobreexpresiones. En ese ratoncito que hemos dicho que Yuli y colaboradores estuvieron estudiando, han encontrado, sobre todo estudiaron las cardíacas, ¿no? Dicen que cuando estudiaron el corazón, encontraron que había una sobreexpresión de este COL6A1. Así han encontrado igual, ¿no? Sobreexpresión o exceso de proteínas codificadas, este DIR, que parece que estuviera que es el que altera la discapacidad cognitiva, el que tiene sobreexpresión que puede dar cataratas, y así han encontrado en estos estudios que están haciendo y que seguro que seguirán haciendo en los genes. El diagnóstico, lógicamente, prenatal, en la ecografía lo que se describe es lo que van a ver es una translucencia nucal, pueden ver una hipoplasia del hueso nasal o una cardiopatía congénita. Eso se hace en todas las mujeres que van a dar a luz. Y cuando encuentran eso, antiguamente lo que se hacía era, si había una sospecha, se encontraba pues que tenía un cuello corto y la translucencia nucal, lo que se hacía antes era un estudio de la triple prueba, que era alfa-fetoproteínas, estriol y gonadotropina crónica humana. Y algunas veces ponían inhibina. Entonces tenían la ecografía sospechosa y le hacían estas pruebas, pero aún eso no era concluyente. Para hacer esto, si el papá tenía más de 50 años, la mamá tenía más de 35, si la prueba está positiva, si los padres tenían translocación equilibrada o antecedentes de síndrome de Down, iban a algo que era un poco riesgoso, que era una amniocentesis o una biopsia de vellosidades coriónicas. Entonces tenía que entrar hasta el feto para sacar, hasta la bolsa amniótica para sacar líquido amniótico, sacar una biopsia de vellosidades coriónicas, que eso significaba pues que hubiera un riesgo de aborto, hubiera un riesgo de una infección a la mamá, ¿no? Felizmente desde hace unos años, desde 2012, tenemos algo que se llama la test de determinación de ADN fetal.
o prueba no invasiva, ¿no? Que se hace a la mamá y tiene una alta sensibilidad, y esta se puede hacer a partir de las 10 semanas de gestación, y esto que va a hacer detectar un número de cromosomas y de elecciones. O sea, ya puedo hacer el diagnóstico haciendo el examen de la mamá de sangre y no tener que entrar a hacer las pruebas que eran un poco más riesgosas. ¿Y por qué realizamos esta prueba? Esta prueba se realiza para confirmar diagnóstico. Miren, es eh, algunos de repente ustedes son papás o mamás, y cuando uno espera un hijo, cuando nace el bebé, lo único que uno piensa y pregunta es, ¿está todo completo? ¿Está todo bien? Entonces siempre ha sido difícil cuando lo que recibimos es un niño que es diferente a lo que los padres están esperando. Y una vez escuché una charla que había en el grupo de apoyo de síndrome de Down, donde le preguntaron a un padre qué momento había sido difícil en la vida de su hijo. Y él dijo que el momento más difícil de su vida fue cuando nació, porque salió, la verdad es que no dijo quién, pero no sé si sería el médico, la enfermera, el pediatra, qué sé yo, y le dijo, uy, señor, qué pena. Cuando le dijeron qué pena, él pensó que algo grave había pasado, ¿no? Pensó, mi esposa, algo pasó a mi hijo. Él dijo, qué pena, su niño ha nacido, parece que es síndrome de Down, todo. El padre dice que en ese momento él sintió terrible, y es un momento que él no puede olvidar nunca. Por eso es que cuando uno asiste a estos grupos de apoyo, dice que si uno está en esa situación y desconoce que el paciente que viene tiene esta característica, uno lo que debe hacer es primero felicitar al papá, decirle, señor, está bien, su niño ha nacido bien, porque los niños Down, pues no todos nacen mal, nacen normales, con buen Apgar, la mayoría, salvo que tenga muchas malformaciones, ¿no? Le diga, todo está bien, su niño ha nacido bien, su esposa está bien, que dejar que por un momento él sienta la felicidad completa de haber sido papá. Y de ahí decirle, bueno, de repente, señor, lo que notamos es que hay algún problema con su niño, hay algunos rasgos que nos están importando y necesitamos hacerle unos estudios. Pero no se preocupe, todo lo vamos a hacer acá, lo vamos a ayudar, que el papá sienta que algo pasa, que no entiende bien, pero que lo van a ayudar y que se sienta alegre de ser padre, ¿no? Como ese papá decía que eso era lo que nunca más iba a volver a su vida. Entonces, esto de saber nos ayuda a planificar todo. Hace poco me llamó una amiga para decirme que su sobrino había llegado a Cusco a avisarle que iba a ser papá, pero que a su esposa le habían hecho unas pruebas y que le habían dicho que su niñito que venía era Down. Y me llamó justamente para pedirme ayuda, a ver si la podía conectar, y yo la comuniqué con estos grupos de apoyo, ¿no? Porque realmente recibir a ese niño tenemos que planificarlo, y ellos lo hicieron muy bien, y tenemos que abordar cambios que no esperábamos. Que venga un niño es difícil, pero que un niño Down va a ser un poco, vamos a tener que programarlo mejor, como vamos a ver. Entonces es preferible que desde que antes de que nazca ya se sepa a qué estamos, vayan estos a grupos donde le hagan sentir bien a la persona, y a veces es difícil al principio aceptar, pero al final los papás son muy contentos con sus niñitos. Los niños son muy cariñosos y tienen una cosa especial que seguro que ustedes en algún momento tienen un paciente, se van a enamorar de ellos. Esas proporciones. Yo hace poco le pregunté a mi amiga, y yo digo, ¿cómo están tus sobrinos? Me dice, estaban felices porque toda la familia, antes de que nazca el niño, ya lo esperaba, ya sabía a lo que venía, y con los grupos de apoyo ella estaba el niño perfecto, le estaban dando todo el apoyo que necesitaba, y toda la familia estaba contenta. No hubo nadie que le puso mala cara o que dijo qué pena, no, no pasó eso. Cuando nació el niño fue felicidad para la familia, como debe ser. Por eso es que lo ideal es confirmarlo antes, para estar preparados de recibirlo, y recibirlo bien, y hacer todo lo que hay que hacer con el niñito. El tratamiento depende de lo que encontremos, ¿no? No por la condición genética, porque hemos dicho que no es una enfermedad, pero sí con lo que trae, ¿no? Entonces, si sabemos que los niños hacen cardiopatías, tenemos que hacer apenas un ecocardio. Y luego cada 2 años tenemos que evaluar
porque los niños cuando nacen, si no tienen un PSA, un CIA o algo, pueden hacer valvulopatías de adolescentes. Tengo que hacerlo por otorrino, porque hemos dicho que estos pacientes tienen la, eh, la configuración de su nariz diferente. Eso va a hacer que los niños tengan adenoiditis, hagan sinusitis y hagan muchas otitis, y eso va a llevar a la hipoacusia. Entonces tengo que hacerlo ver todos los años por el otorrino. Cuando son pequeños, hacer potenciales evocados, y cuando son grandes, serán audiometrías. Entonces, si yo sé que hacen cataratas congénitas, miopía, glaucoma, entonces tengo que evaluarlo apenas nacen, a los 6 meses y al año. Si yo sé que la boca va a tener una macroglosia relativa por ser brachiocefálicos, va a tener una lengua fisurada, imagínense si tiene la cavidad oral pequeña, ¿qué va a pasar con los dientes? Se van a piñar. Entonces es un paciente que va a tener que tener un estricto control de odontología. Sí, sabemos que tiene hipotonía global, y eso, la hipotonía los va a llevar a pie plano, a que se luxen la articulación atrioaxial, que tengan displasia de cadera. Entonces voy a tener que hacer una medicina física precoz. El niño desde que nace, debe ir a medicina física, con evaluación del ortopedista, ver bien la cadera, ¿no? Porque como son laxos podemos equivocarnos a la hora de hacer el barro ortolani, o sea, hacerse ecografía cuando son pequeños para ver bien cómo está la cadera, y a los 4 años tomar una radiografía de la articulación axial. Si sabemos que este paciente tiene más problemas de hacer 20 veces más posibilidades de hacer leucemia, todos los años le haré un hemograma, y aparte de eso estaré atento a cualquier sintomatología que él presente durante su desarrollo, ¿no? Si sabemos que tiene problemas inmunológicos, si tiene 60 veces más posibilidad de hacer neumonía, especialmente aquellos pacientes Down que tienen cardiopatías. Y la mortalidad es 12 veces mayor que la población general. Entonces, tengo que tenerlo bien vacunado, ¿no? Me puedes compensar por la cardiopatía, pero que no se tenga una infección sobreagregada. O sea, tengo que vacunarlo adecuadamente, y tengo que también saber qué antibióticos debo usar. Porque si mi paciente tiene una cardiopatía y entra muchas veces, pues entonces tengo que valorar los antibióticos que ha usado y ver qué voy a usar en la siguiente vez. Si mi paciente tiene retardo, hemos dicho que retardo tienen todos, con trastorno de conducta, el neurólogo también desde pequeño, y sobre todo un apoyo psicopedagógico y terapia del lenguaje. Son niñitos y la terapia del lenguaje va desde el inicio. ¿Cómo debe ser la terapia del lenguaje con lactancia materna? Porque acuérdense que para hablar necesitamos todos los músculos de la cara. El niño que no mastica, que no hace una buena succión, es un niño que va a tardar en hablar. Y estos niños más todavía, ¿no? Incluso esos niños se describe que a veces a los 2, 3 años recién están hablando. Pero desde que nacen, ejercicios de succión, lactancia materna va a ser lo principal para ellos, para hacer que esta parte del lenguaje sea superada lo antes posible, ¿no? Si sabemos que tienen trastornos de tiroides, si van a obesidad, si tienen talla baja, dice que los pacientes Down más o menos la talla que tienen es entre 1,45 m y 1,50 m. Eso es más o menos la talla general, ¿no? Van a tener más osteoporosis, van a tener trastorno de fertilidad. Realmente en fertilidad, yo estaba leyendo, antes se decía que los hombres no eran fértiles, pero tienen algunos reportes muy aislados de que pacientes con síndrome de Down han tenido hijos, ¿no? Hay un reporte, por ejemplo, que han hecho de un Down que se casó con una persona que no es Down, tuvieron un hijo, y incluso hicieron después una prueba para ver que realmente el hijo era de la persona que tenía Down y si era su hija, ¿no? Pero son, dice, cosas, no es tan frecuente que el varón sea fértil, ¿no? Que el varón tiene muchos problemas, hay problemas en la espermatogénesis, hay reducción del tamaño testicular, la mayoría tienen azoospermia. Entonces hay insuficiencia gonadal. Entonces parece que los hombres y las mujeres sí pueden salir embarazadas, pero también de las que salen embarazadas, un buen porcentaje abortan. Algunas dicen que pueden tener hijos normales, pero por ejemplo, hay un estudio que hicieron donde hicieron 26 mujeres. De las 26 mujeres, 2 abortaron, 10 tuvieron hijos Down y las otras tuvieron hijos normales, ¿no? Entonces, con la fertilidad también hay que verlo, ¿no? Entonces, el paciente debe estar siempre evaluado por el endocrino.
y sobre todo si sabemos que su talla va a ser baja, que el promedio va a ser hasta 1,50, entonces en estos pacientes para las tablas de crecimiento y desarrollo son especiales, no son las tablas que usamos para los niños normales, o los niños que no son, disculpen, no normales, sino los niños que no tienen esta condición de Down. Entonces, el tratamiento es un tratamiento así, como ustedes ven, un tratamiento con un programa especial de salud, con una atención temprana y una estimulación precoz del sistema nervioso central en los 6 primeros años. ¿Por qué en los 6 primeros años? Porque aquí en nuestro curso de pediatría hemos dicho que en los primeros años es donde el cerebro termina su desarrollo. Entonces tenemos que aprovechar al máximo este desarrollo del cerebro y tenemos que aprovecharlo más en los 6 primeros años de vida que el cerebro termina de desarrollar para sacarle, como dice, el jugo a lo que puede aprender el paciente. Entonces es importantísimo la estimulación precoz. Y acuérdense que la estimulación y la inclusividad deben pasar por casa, ¿no? En casa, que los padres deben tener una actitud muy positiva con los niños, deben tenerle retos cada vez más grandes, ¿no? De hacerle retos, no solamente retos más grandes, pero tienen que ser con rutinas establecidas, con cosas concretas y estructuradas, ¿no? Que los niños comiencen a hacer cosas, pero estructuradas y concretas para que no se frustren, pero que vayan adelantando. No hay que sobreprotegerlos, porque eso creo que es lo peor. Cuando uno les hace, porque no, lo que queremos es llevarlos a llevar una vida lo más posible que les permita ser independientes, ¿no? Entonces, tenemos que la atención temprana es básica, la adaptación curricular, tenemos ya, bueno, los colegios, ¿no? Saben que hay colegios inclusivos, integrados, mixtos, bueno, algunos que tienen un retardo muy grave podrán ir a colegios especiales, ¿no? Y ahora los colegios los reciben bien, y claro que depende de cómo es su nivel intelectual, cada un niño se va a ir adaptando, ¿no? Las vacunas, que hemos dicho que no debemos dejar de darle, el programa de vacunación debe ser igual que los niños, que los otros niños. Este programa especial de salud que ustedes ven abajo, en donde ya les he dicho, ¿no? Hay cosas que tienen que hacerse todos los años, hay cosas que no, pero por ejemplo, exploración general, ojos, oídos, tiroides, hemogramas deben ser anuales. Las otras, hay algunas cosas que pueden ser no tan seguidas, pero sí anuales. Y los niños apenas les salen los dientes, tienen que ir a la parte odontológica. Esa boca que tiene poca capacidad va a tener muchos problemas. Y lo que queremos es que el niño esté de lo mejor. Y no olvidemos que las curvas de crecimiento van a ser muy especiales para ellos, van a ser diferentes que el resto. El pronóstico ha variado bastante. El 85% sobreviven al año. Generalmente los niños que no sobreviven son aquellos que nacen con múltiples malformaciones, sobre todo cardíacas. Y antes era peor, porque antes, cuando eran Down, no los querían operar. Decían, no, porque es un paciente con Down. Su pronóstico de vida no es mucho y no los querían operar. Ahora, pues, es igual. Van a ir a cirugía, se van a dar igual que otros niños que no tienen esa condición. Entonces, ahora muchos viven, dice hasta los 60 años, no, yo he leído hace poco que es 65. Incluso hay artículos de personas con condición Down que tienen 70, 78 años, ¿no? Entonces ahora, con los cuidados que se hacen, hay mucho más sobrevida, ¿no? Y hasta algunas épocas, estos niños eran apartados. Yo creo que hace poco, el siglo pasado nada más, cuando nació un Down, lo escondían. La familia no los quería, los tenían en casa, y les faltaba eso que necesitan, que es la estimulación grande, ¿no? Al contrario, no los estimulaban. Y el niño perdía lo que debíamos hacer, que era de hacerlos cada vez más independientes, ¿no? En cambio, ahora se ha cambiado eso y ahora se ha comprobado que la aceptación, ahora vemos que los papás sí salen a la calle. Yo voy a veces a comprar en los supermercados y veo a los padres que están con sus niños Down, ahora sin problemas, ya lo salen. Y eso es lo que requiere el niño, que sea aceptado, ¿no? Que sea aceptado en el colegio, que uno lo instruya para que tenga autonomía para trabajar. En esos lugares donde están los niños Down, hay revistas de Down, hay asociaciones de niños Down, los enseñan muchas cosas, de autonomía para trabajar, incluso cómo llevar sus cuentas. Si ustedes ven los videos, llevan sus cuentas, cómo ser ordenados en casa, cómo cocinar cosas muy simples
para que tengan autonomía, ¿no? Ahí los niños se enamoran, viven en pareja, dicen que están enamorados, viven una vida tranquila, y ahora con gusto vemos que hay universidades que hacen cursos especiales, no de cosas, me imagino, muy complejas, pero sí, los niños, como ven, salen con sus diplomas, con todo y birrete. Eso les ayuda a levantar su aceptación, ¿no? Eh, Hace poco vi en la televisión que había un grupo de futsal, creo que había campeonado, ¿no? Los niños ahora todos salen en los paraolímpicos, las cosas paraolímpicas. En el Festival de la Mañana vemos que hay un espacio para que ellos salgan a bailar y lo hacen muy hermoso, ¿no? Hay niños que son con características Down, con la condición Down, que son pintores. Entonces eso es lo que se quiere, ¿no? Que los niños sean aceptados y que los niños logren insertarse en la actividad 100%, ¿no? Lo que más puedan. Eso hay que ayudarlos a eso, y en eso está como este tratamiento que hacemos con este programa especial de salud para lograr de que logren esos objetivos, ¿no? Corrigiendo todas aquellas cosas que ellos traigan. Ahora con la trisomía 13, llamada también síndrome de Pató, trisomía D, síndrome de Bartolín-Pató. Acá tenemos que el cromosoma adicional está en el cromosoma 13, que fue descrito, miren, por Bartolín en 1657, pero descrito bien por Pató en el siglo pasado, 1960. Acá, igual que la trisomía 21, puede ser de trisomía libre, que es una cosa, como decimos, genética, es un accidente genético, ¿no? Que no se sabe por qué. Una translocación robertsoniana, que aquí no está en el cromosoma como hizo 14, sino puede estar en el 14, 15, 21, 22, o también puede ser un mosaico, en donde encontramos células trisómicas y células normales, que es el 5%. Esto también, lo único que he encontrado en la estadística es que se incrementa con la edad materna también. Pero también lo que se ha visto que esta trisomía está ligada a una gran tasa de abortos espontáneos. Y es el 1% por el total de abortos reconocidos. Aquellos que se les estudia, el 1% es por causa de trisomía 3. Aquí, en la clínica, lo más frecuente va a ser las anomalías de toda la estructura de la línea media del cuerpo. O sea, miren, imagínense la línea media del cuerpo de cabeza hacia abajo. Si bien van a tener múltiples malformaciones, las que van a ser más graves para ellos son aquellos que están en la línea media, empezando por la holoprosencefalia, que es un fracaso del cerebro anterior de dividirse correctamente. Y esto va a hacer que tengan muchas alteraciones a nivel de los nervios olfatorios y ópticos. Luego pensamos en la línea media, labio leporino, fisura palatina, malformaciones cardíacas, línea media onfalocele, línea media que hemos dicho que también el hecho de que tenga la holoprosencefalia, que es cerebral, trae alteraciones de ojos y de nariz. Entonces tienen ausencia de tabique nasal o un tabique nasal único, pueden tener microstalmía, ciclopía, colobomas de ojos, ¿no? Criptorquidia, útero bicorne, pero también otras cosas como polidactilia, uñas hiperconvexas, pero todos también con retardo de crecimiento y retardo psicomotor grave, con hipotonía y muchas veces falta de conciencia del entorno. Miren la cantidad de clínica que pueden encontrar, ¿no? Las malformaciones van a ser múltiples, pero acuérdense bien que las más severas, las que van a marcar en este paciente, van a ser la de estructura media. Miren acá algunos niños con trisomía 13, ¿no? Con ciclopía, con la probóscide que se ven en las dos primeras fotos, ¿no? Este niñito, por ejemplo, que está abajo, el que lo vemos con un labio leporino severo, pero notamos que también es microcefálico, no solamente tiene un labio leporino, sino tiene una microcefalia importante. El onfalocele grande que se ve con ese paciente que tiene también labio leporino, alteraciones del tabique nasal. Eso es una trisomía 13, ¿no? Lógicamente, como verán, algunos pueden nacer, pero no pueden vivir, como ese que hemos visto con la ciclopía. El diagnóstico
es sospechar nuevamente en el embarazo, ¿no? Que encontremos una holoprosencefalia cuando hacen la ecografía prenatal. Es la importancia de la ecografía prenatal. Y haya también, aparte de eso, retardo de crecimiento uterino y malformaciones cardíacas y renales. La confirmación, igual, antes igual se hacía haciendo biopsias, pero ahora se hace con la citogenética de sangre, sacando el ADN fetal de la mamá a partir de la 10ª semana de gestación. Cuando hay una sospecha, cuando en la ecografía hemos visto que hay algo que no está yendo bien. El diagnóstico diferencial acá se hace con el síndrome de Edwards, solamente que el síndrome de Edwards puede tener algunas características morfológicas, pero no va a tener la holoprosencefalia. Pero sí hay otras enfermedades con holoprosencefalia, que son el síndrome de Meckel-Gruber y el síndrome de Smith-Lemli-Opitz o de síndrome de Hidru-Letalos, pero son muy raros. El pronóstico es lo que muchas veces cuando estos niñitos nacen y que tienen tantas malformaciones, porque son múltiples malformaciones, es la preocupación de los papás. Yo creo que ahí uno tiene que ser enfático y decir al papá bien las cosas, ¿no? Porque estos pacientes, el 50% va a morir en el primer mes de vida y el 90% antes del año. O sea, de estos niñitos solamente un 10% va a sobrevivir. ¿Y por qué? Porque las lesiones cerebrales que tienen son tan severas que hacen que los niños tengan apneas centrales muy seguidas. Esos son pacientes que de repente, aquellos que nacen y viven, van a tener que ir a que tengan ventilación mecánica. Entonces estos niños nacen y hacen apneas centrales. Esos pacientes que tienen una gran malformación del labio leporino, así como el que hemos visto, son pacientes que tienen una predisposición a aspirarse cuando comen, o aún que estén con sondas nasogástricas. Entonces son chiquitos que por estas causas y porque tienen cianosis de origen central y no hay una buena relación y dinámica con la parte respiratoria, su causa de muerte siempre va a ser respiratoria. Van a entrar en apnea y no van a salir. O sea que el 50% va a fallecer en el primer mes de vida y solamente al final, después del año, solamente va a sobrevivir un 10%. Y generalmente estos que sobreviven son aquellos que sean mosaicos, ¿no? Que no estén su genética no sea tan completa de trisomía 13. Y sobre todo aquellos que no tienen malformaciones cerebrales graves, porque hemos dicho que la malformación grave es por esa alteración cerebral que hace que tengan apneas centrales, ¿no? Todos los casos, incluso los que sobreviven, van a tener retardo psicomotor grave y autonomía limitada, ¿no? Alteraciones del lenguaje, de deambulación. Entonces, esto hay que ser claro y hablar con los papitos. El tratamiento tiene que ser de apoyo, lógicamente, ¿no? Porque los papás siempre están preocupados, preguntan cómo va a ser todo y se les tiene que explicar que el pronóstico de vida es corto, así entran a ventilación mecánica. Aquellos que sobreviven y que tienen anomalías realmente se vuelve un problema ético, ¿no? Realmente a veces aquellos que sobreviven van a tener que ir a intervenciones multidisciplinarias y de una manera ética decidir qué cosas se debe o no se debe hacer con el niño. Y aquellos que sobreviven, porque sí hay niños que llegan hasta los 5 años, así, hay tablas de crecimiento, hasta los 3 años de vida nada más. Pero he visto literatura que dice hasta los 5 años. Quería decirle más algo del síndrome de Down porque siempre los papás preguntan, dígame qué grado el síndrome de Down que tiene mi niño. El papá siempre pregunta porque cree que existen grados y no existen grados de síndrome de Down. Lo que existen grados son grados de discapacidad de los niños, ¿no? Igual en esos pacientes, pero más en los síndromes de Down que tienen más sobrevida, ¿no? Y eso va a depender de la estimulación que demos al paciente. Y entonces no se puede ver al principio, sino va a ver en el tiempo. ¿Cómo ve mi paciente en el tiempo? O sea, el papá me pregunta, ¿cuántos grados, cómo es el grado de síndrome de Down? No puedo decirle, señor. Vamos a ver cómo lo estimulamos y qué vamos a resultar al final. Y esto pues va a depender de la carga genética, ¿no? El paciente que es mosaico de repente va a reaccionar mejor. El entorno que le demos, la estimulación que le demos, que le he dicho que tiene que empezar en casa, las oportunidades que se le dan, de eso va a depender lo que va a ser mi paciente, ¿no?
el grado de discapacidad que tengo, lo que es grado de discapacidad y jamás el síndrome de Down. Y al papá hay que decirle, bueno, que hay que hacer todos esos controles y que en el año deben elegir un mes para hacer todos esos controles que hemos dicho, de otorrino, oftalmología, todo, elegir un mes al año para que hagan todos sus controles, que no deben descuidar. Siempre tenemos que estar atentos a eso. Acá hay Pablo Pineda, es un paciente con síndrome de Down, que es muy mediático, como llaman ustedes, ¿no? Y encontré esta frase que decía, especial, lo que tengo especial son unos padres y un entorno que han luchado para que sea lo más autónomo posible, a lo que queremos llegar. Y hace muy poco tiempo, creo el mes pasado, vi un programa en la televisión española donde lo estaban entrevistando. Y le preguntó el entrevistador, le dijo, Pablo, le dice, ¿tú qué piensas que es lo más terrible de tener esta condición de Down? Él lo pensó y dijo, lo más terrible creo que no lo siento que soy yo. Lo más terrible creo que es lo que me rodea, el entorno que tengo, ¿no? Entonces a eso tenemos que ir nosotros, ¿no? Tenemos que nuestros pacientes con Down, tenerles, tratarlos con confianza, con continuidad, con paciencia, con perseverancia, hacerlo de inicio temprano y conociendo cuáles son las cosas que tiene y cómo debemos de hacerlo, ¿no? Para hacer lo que él dice, ¿no? Que su entorno le ha ayudado a ser lo más autónomo posible, ¿no? Ese es el fin que tenemos con estos niñitos Down, ¿no? Y vamos a tener muchos porque van muchas veces a los hospitales porque hemos dicho que se enferman con mucha facilidad. Bueno, eso es todo. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta sobre este tema. ¿Alguien Doctora, que... buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, disculpe, ¿hasta qué edad yo le puedo hacer a mi pacientita los potenciales evocados? ¿De qué depende? No, los potenciales evocados lo haces mientras es pequeño, porque el paciente no sabe, si le haces una audiometría no sabe decirte si escucha alto o bajo. Mientras el paciente es pequeño se hace potenciales evocados, hasta que son preescolares de repente. Cuando son escolares y ya pueden comunicarse contigo, que puedes decir escuchas o no escuchas, ahí cuando ya tú puedes preguntarle en la biometría y él te puede contestar, ahí le haces tu audiometría. Claro, si es un paciente con un retardo severo que no te sabe contestar, y harás mientras no te sepa contestar los potenciales evocados. Los potenciales evocados es aquel que no te puede responder a la biometría. Está bien, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, me despido y les deseo mucha suerte porque estamos terminando el curso de pediatría. Ojalá que haya sido para todos, en toda la sede, de la expectativa que ustedes han tenido y han aprendido mucho, porque niños van a haber muchos en el internado y más todavía cuando hagan el serum. Hasta luego y mucha suerte de acá para adelante. Gracias, doctora. Gracias, doctora.